Romanos 10:17, y bueno, pues vamos a comenzar el estudio con uno de los pasajes más conocidos en el cristianismo el día de hoy, y se trata precisamente de Romanos 10:17, que dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Bueno, vamos a exprimir este versículo palabra por palabra para que podamos tener un amplio espectro de lo que implica, y lo vamos a ir exponiendo punto por punto. El primer punto que observamos en este singular versículo es, sin lugar a dudas, que está hablando de la fe, obviamente, ¿verdad? Entonces, vamos a analizar lo que es la fe. Una palabra muy corta, pero con unas implicaciones y dimensiones gigantescas, ya que dependiendo de dónde ponga uno su fe, esto va a determinar su destino eterno. Inclusive no nada más el destino eterno, sino también el modo de vida en esta tierra. O sea, fíjense si será importante lo que es la fe, esta gran frase, ¿no? Es solamente 2 letras. Ahora, hay 3 tipos de fe en el mundo. Esto es importante si quieren anotar. Y estas 3 fes que hay en el mundo aplican en todas las religiones y en todas las personas. La primer fe que podemos ver es la fe totalmente falsa. Como por ejemplo, las religiones acá africanas, ¿no? O civilizaciones primitivas, o las civilizaciones precolombinas que andaban sacrificando a seres humanos, sacándoles el corazón, dando culto a cosas, al volcán, o animales, a una lagartija, o a personas, o a personas mitad animales, y estas creencias arraigadas por generaciones, con la firme convicción de que estas prácticas o estos cultos los conectan con una divinidad. Y bueno, hoy en día, eso es en el pasado, pero hoy en día también vemos a personas que tienen fe en sí mismas, o que tienen fe en la nueva era, por ejemplo, en que vamos a entrar a la era de Acuario y todas las cosas se van a mejorar, o tienen la fe en extraterrestres que van a venir a solucionar el problema del mundo, etcétera. Todas estas fes son falsas totalmente, completamente falsas, sin ningún respaldo de nada, ¿no? Esa es la primera, ¿no? Que es la fe que es totalmente falsa. Número 2, lo que es la fe a medias, que es parte correcta y parte falsa. Y esta es la más peligrosa de todas. Y esta es la que se enseña en sectas y religiones mal llamadas cristianas, como por ejemplo la de los testigos de Jehová, o los mormones, o los mismos católicos. O sea, toman cosas de la Biblia, pero la mezclan con mentiras y la mezclan con cosas completamente opuestas a la Biblia, ¿no? Pero aparentan verdad. Sin embargo, bueno, pues tienen ese lado oscuro, vamos, ¿no? O por ejemplo, le llaman fe a aquellas personas que año tras año van de peregrinación, por ejemplo, ¿no? A la villa, ¿no? Ahí están lacerándose el cuerpo, arrastrándose con la firme convicción de que eso le agrada a Dios, o es la voluntad de Dios. Yo recuerdo en una ocasión que estaba con mi papá, estábamos viendo la tele, era precisamente el 12 de diciembre, y sacan una peregrinación que venía desde no sé dónde, o sea, lejísimos, ¿no? Unas ciudades lejísimas, y se fueron caminando hasta la Villa Díaz. Iban, bueno, de aquí mismo, de Valle de Bravo, salen y se van caminando hasta la villa, ¿no? Y me acuerdo que mi papá me decía, no, hombre, qué fe tienen, ¿no? Y yo le decía, no, papá, eso no es fe, eso es una creencia nada más. Ellos tienen una creencia que fue heredada por sus antecesores, que a su vez recibieron de sus antecesores, y que a su vez recibieron de sus antecesores, y a su vez recibieron de sus antecesores, y a su vez recibieron a filo de espada por los conquistadores españoles. Entonces, esa es la fe a medias. Y el tercer tipo de fe es la fe verdadera, la fe bíblica. Pero esta fe es radical y es la que pocos tienen y pocos desean tenerla.
tal como le expresa varios versículos en la palabra de Dios, como por ejemplo segunda de Tesalonicenses capítulo 3 verso 2, cuando dice que la fe es de pocos. Primera de Pedro 3:20 también, cuando dice que en los días de Noé pocas personas se salvaron. Fíjense, de toda una generación solamente 8 personas se salvaron. También en Mateo 7:14 vemos que Jesús mismo dijo que la fe es de pocos, o sea, que pocos son los que se salvan. Pocos son los que entran al camino estrecho, a la puerta estrecha y al camino angosto. Lucas 12:32 también Jesús le dice a sus discípulos, manada pequeña. Ahora, estos versículos contundentes podemos ver que la fe verdadera que salva es de pocos solamente. ¿Pero por qué? Por la radicalidad que implica esto. Y así ha sido en la antigüedad. O sea, Dios es radical. Los profetas eran radicales, por eso los mataban. Jesús fue radical, los discípulos fueron radicales, la Biblia es radical. Y así ha sido siempre, o sea, así ha sido en la antigüedad, así sigue siendo el día de hoy y así será en el futuro. La fe verdadera es de pocos. Y esto por su radicalidad. Y a la gente no le gusta lo radical, sino lo relativo. O sea, una fe acomodada a sus moldes. Por lo tanto, es importante asegurarse de tener esa fe verdadera, porque las implicaciones son eternas. Ahora bien, como lo he mencionado anteriormente, y Jesús mismo lo dijo en Juan 16:13, que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. O sea, aquellos que buscan la verdad, aquellos que van detrás de esa fe verdadera, Dios nos va a ir guiando a través de circunstancias, a través de personas, a través de, por ejemplo, cosas que escuchemos también en la red, que sean verdaderas. O sea, de una u otra manera Dios nos va a ir poniendo las circunstancias para poder encontrarnos con esa verdad, con esa fe correcta. Y bueno, con esta pequeña introducción que les acabo de dar, alguien podría preguntarse, bueno, ¿y cuál es la fe correcta? Antes de responder esta pregunta, que creo que todos sabemos, ¿no? Que la fe correcta, pues, es la que dice la Biblia, ¿no? Dentro de su contexto, ¿no? Pero vámonos más profundo todavía. Y podemos comenzar a preguntarnos, más bien, ¿qué es la fe? Ahora, sabemos que la definición que la Biblia nos da, puntualmente en Hebreos capítulo 11, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, si nosotros le hacemos una autopsia a este versículo, a esta frase, podemos deducir que la fe se compone de 4 partes, si quieren anotarlo. Número 1, la fe se compone de la razón. Número 2, se compone de la apropiación. Número 3, de la doctrina, de una doctrina correcta. Y número 4, de una esperanza futura. Repito, los 4 componentes de la fe es la razón, la apropiación, la doctrina presente o la doctrina correcta y la esperanza futura. Ahora, si analizamos el primer punto de la razón, una fe no razonada y lógica es una fe emocional o fervorosa. Es una creencia, como les decía ahorita, hace unos minutos. Y eso lo vemos principalmente en las religiones. O sea, cuando a uno le imponen algo que no tiene lógica, es una fe falsa. Como por ejemplo, el hecho de que la Iglesia Católica enseña de que Jesús se mete en una hostia cada domingo, que es literalmente el cuerpo de Cristo, así lo dicen ellos en las misas católicas. Eso es irracional, es ilógico, anticientífico y antibíblico. Si algo no es racional, entonces no hay una verdadera fe. Y miren, Dios nos dio la razón a todos los hombres, es algo que viene innato en nosotros. Y de hecho, el Evangelio, además de ser un tema jurídico, como lo hemos visto en docenas de estudios,
El Evangelio, además de ser jurídico o un tema jurídico, es un tema puramente racional. Entonces, las religiones imponen la fe y las personas no lo razonan. Por eso vemos que hacen lo que hacen. Y por eso es que del verso que vimos, Romanos 10:17, donde se entiende que la verdadera fe tiene que venir por el oír. Aquí ya empezamos a conectar al siguiente paso, la siguiente frase. Y el oír entra directamente a la razón. O sea, la fe nace cuando una persona escucha cosas. Y esas cosas entran a la mente, o sea, entran directamente a la razón. A veces lo procesa, o a veces lo cree nada más por creerlo, pero tenemos la facultad de procesar la información. Y cuando escuchamos esos datos y alcanzan una lógica, entonces pasamos al segundo elemento, que es el uso del libre albedrío para quedarse con eso después de haber razonado. Entonces, el primer punto, el primer componente de la fe es la razón. Número 2 es la apropiación. No propiciación, apropiación, o sea, apropiarte de eso. O sea, cuando una persona ya razonó, ya escuchó, o sea, ahora sí que ya escuchó los argumentos, ya comprendió la lógica de los datos, la información, entonces despierta en su conciencia una necesidad de apropiarse de eso o de creer en eso, que más aún es apropiarse de eso. Entonces, no tiene sentido haber razonado algo y perder la oportunidad de no tomarlo. Por eso la fe alcanza su plenitud cuando la persona se apropia de lo que está razonando. Y por eso es que una cosa es creer y otra cosa es apropiarse de lo que has creído. Y aquí radica el problema de muchos cristianos, que solo se quedan en el creer, pero no se apropian de aquello. Entonces, con esto, una vez más, podemos apreciar que hay una gran diferencia entre un creyente y un convertido. Ya lo he mencionado varias veces, creo que ya lo tienen claro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un convertido se apropia de lo que ha creído, mientras que un creyente solo se queda a nivel de creencia. O sea, sí está convencido y la Biblia es la palabra de Dios y Jesús murió por mí y esto y aquello, y ahí están orando y viviendo una vida cristiana, yendo a la iglesia y todo este rollo, pero con sus propios planes, sus propios moldes. O sea, no se han apropiado realmente de la esencia de lo que es el Evangelio, porque el Evangelio es el núcleo, es el centro, la columna vertebral de la fe cristiana. Entonces, uno puede emocionarse al escuchar cosas de la Biblia. Es muy común eso. Ahí es donde entran también los simpatizantes, que también lo hemos tocado, ¿no? Estas personas que les encanta escuchar la Biblia. Uy, cómo les fascina que les cuenten historias o que les cuenten de cosas de bendiciones, de prosperidad o de las cosas que Jesús hizo, del amor de Dios, etcétera, etcétera. Eso a la gente le gusta y se emocionan. Y sobre todo, bueno, cuando se enseñan también de manera lógica, ¿no? Con base bíblica, inclusive pueden razonar todo eso, pero eso no trae convicción mientras no se apropien de lo que están escuchando. Y un ejemplo de esto, aquí en el Nuevo Testamento, lo podemos ver en la persona del rey Herodes. Acuérdense, el rey Herodes dice la palabra que cuando él escuchaba a Juan el Bautista, dice en Marcos 6:20, que él le oía de buena gana. O sea, a Herodes le encantaba escuchar a Juan predicar, le encantaba. Y así dice el texto, que le oía de buena gana, era simpatizante de la verdad. Sin embargo, al no apropiarse de la enseñanza, ¿y por qué no se apropiaba de la enseñanza? Porque obviamente atacaba sus intereses. Entonces acaba, a fin de cuentas, rechazándola. Y además acabó cortándole la cabeza a Juan, al que escuchaba de buena gana. Se dan cuenta que el ser simpatizante tampoco implica nada. El que la gente se agrade y le guste escuchar de la Biblia, si no se apropia de lo que están escuchando, entonces no tiene sentido. O sea, podrán ser creyentes, pero no convertidos. O sea, el creer, acuérdense, el creer no implica conversión.
Y esta es una característica justamente de los simpatizantes, ¿no? Que les agrada escuchar la lógica y razonamientos bíblicos coherentes, que le trae luz, son alumbrados en sus mentes, pero cuando estas enseñanzas lo involucran a uno o invade sus intereses propios, es cuando ponen una barrera. Y en verdad yo he visto muchas personas que son así, o sea, que de repente por andar leyendo la Biblia o decir que ya son cristianos, la familia los empieza a atacar y entonces, híjole, no, ¿sabes qué? No, o empiezan a perder amigos, o que la novia se saca de onda, ay, bueno, ok, ya, ¿no? Y prefieren irse con la novia. Así hay muchísimos, cientos o miles en todo el mundo. Entonces ya vimos que la primera parte de la fe es la razón. Número 2, la apropiación. Y número 3 es la doctrina correcta, ¿no? Y la doctrina en el presente también. Y en esta tierra, en este planeta, en esta vida, la única doctrina confiable que tenemos los hombres está en la palabra de Dios. Claro, dentro de su contexto. Porque precisamente una fe a medias es aquella que está basada en textos bíblicos fuera de contexto y manipulados de acuerdo a los intereses de sus líderes. Es muy común eso. De ahí surgen todas estas sectas que agarran parte de la Biblia, lo acomodan a sus intereses y la gente por no estudiar se lo traga todo. Y están ahí siendo manipulados. Y lo peor es que están caminando un camino a la perdición. Ahora es importante aclarar que dentro de estas sectas, de todas las que hay en el mundo, hay un pequeño remanente. O sea, hay personas que están genuinamente buscando la verdad. Y ahí es cuando viene lo que hace un momento les comentaba. Como Dios lo sabe, Dios va a poner en un momento en sus vidas a alguien que les hable la verdad. A fin de cuentas, en todas estas sectas hay pequeños remanentes. Entonces, por eso es que hay que predicar a toda criatura. No podemos hacer acepción de personas. Ahora, la única fuente confiable precisamente es la Biblia, y lo sabemos. De hecho, dice Proverbios capítulo 8, acompáñenme, Proverbios capítulo 8, versículo 8, y esta es una radiografía precisamente de lo que es la palabra de Dios. Ok, dice Proverbios 8 y 9, dice, justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida, todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Chequen el versículo 9, ¿eh? Todas ellas son rectas al que entiende, ahí estamos viendo el uso de la razón, y razonables a los que han hallado sabiduría. ¿Ya vieron cómo muestra este versículo muestra lo que les acabo de mencionar? Que la fe debe de ser razonable. Y este breve pasaje es una radiografía de lo que es la esencia de la palabra de Dios. Entonces, se requiere ser un verdadero convertido para entender la profundidad de la palabra de Dios. No ser solamente un erudito o alguien muy inteligente o un intelectual, o sea, ok, eso ayuda, pero eso no es importante. Lo más importante es que uno se ha convertido. Porque vean a los apóstoles, a todos los apóstoles que Jesús llamó, eran unos vulgares pescadores analfabetos, sin preparación alguna. Y sin embargo, después de la conversión, después del entrenamiento que les dio Jesús, después de ese proceso que ellos vivieron, los vemos en el libro de Hechos desplegando discursos de sabiduría sin precedentes que hasta los mismos eruditos fariseos se sorprendían, como lo dice Hechos capítulo 4, sabiendo que eran hombres iletrados, o sea, eran unos analfabetos, veían la sabiduría de Pedro. Y eso es lo que produce la palabra de Dios en los convertidos. Entonces, cuando el inconverso trata de entender con su mente natural la Biblia, no va a entender nada, o va a entender parte, o va a entender otras cosas que no son lo que la Biblia dice. Y al contrario, hasta la va a atacar, porque no la entiende. Por ejemplo, hay un caso, me acuerdo que escuché a una persona que decía que la Biblia apoyaba el homosexualismo.
Y yo decía, a ver, ¿y de dónde, en qué te basas, no? Y entonces sacan el pasaje de que David amaba a Jonatán como a sí mismo, ahí en 2 Samuel. Y espérate, o sea, sí, claro que dice eso, pero lo está torciendo. Esta persona estaba cayendo en lo que dice Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Fíjense qué tremendo esto, ¿no? Mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. O sea, pensar en eso, torcer la escritura para dar esa interpretación, o la otra que me decía otra persona, que la Biblia permite la poligamia, porque en Efesios 5 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, ahí está en plural, mira, a vuestras mujeres, puedes tener varias esposas. Se dan cuenta, una mente torcida, corrompida, que quiere ajustar la palabra a sus propios intereses. Esa es la mente de los inconversos que no entienden la palabra de Dios, porque para entender la palabra de Dios, que es un libro espiritual, se requiere nacer espiritualmente, nacer de nuevo espiritualmente, si no, no vas a entender nada. Ahora una pregunta reflexiva para todas aquellas personas que van a escuchar este audio. ¿En qué doctrina estás perseverando? ¿En cuál doctrina te encuentras? Si tú perteneces a una iglesia, es de suma importancia, o sea, es importantísimo conocer su declaración de fe. O sea, todas las iglesias deben de tener una declaración de fe. Y si no la tienen, híjole, ¿en dónde estás metido? Pero tiene que tener una declaración de fe. Y si tú la analizas, ahí te vas a dar cuenta si esta iglesia está perseverando en la doctrina de los apóstoles. Porque si tú tienes fe en las bendiciones económicas por el diezmar, si tú tienes fe en hacer vigilias, en ayunar, en guardar el sábado, en las sanidades públicas, o en la misa, o en la hostia, o en las lenguas como señal de la llenura del Espíritu Santo, o en el poder de la sangre para bendecir objetos, mi carro lo cubro con la sangre de Cristo. Si tú tienes fe en eso, o que la salvación se pierde, o que el bautismo como parte de la salvación, o en las obras para salvarte, o si tienes fe en el Papa, o en los escritos de Elena White, la que fundó a los mormones, o en los escritos de los testigos de Jehová, o en la oración de fe, o que si tienes fe en los apóstoles modernos o los profetas modernos, o si alguien pone su fe en algo de esto, entonces estás en una fe equivocada. Estás en un lugar equivocado, errado. Si tan solo una de estas cosas se practican en una iglesia en la que tú estás, salte de ahí, salí de ahí, pueblo mío, dice el Señor. Ok, entonces el cuarto punto es, ya vimos, número 1, la razón. Número 2, la apropiación. Número 3, la doctrina correcta, que son la palabra de Dios en su contexto. Y número 4, la esperanza futura. Y a esto se refiere precisamente Hebreos 11:1. La definición de la fe es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué es lo que uno espera después de la muerte? Pues la esperanza futura, la vida eterna. Ese es nuestro enfoque, ese debe de ser nuestro enfoque, mis amados. El verdadero enfoque bíblico correcto en los convertidos debe de estar en el galardón y debe estar en el reino de Dios, en las cosas del reino de Dios que tienen valor eterno. Porque si ponemos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y nuestras relaciones, nuestras energías en las cosas de este mundo, vamos a sufrir, porque este mundo no ofrece nada y además va a pasar. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿Ok? Este pasaje muestra la veracidad de esa tesis que les he expuesto referente a que la salvación viene de escuchar el Evangelio y apropiarse del Evangelio, y no por el hecho de que Dios me haya escogido para salvación, como lo enseña el calvinismo. Entonces, lo único capaz de despertar la razón del ser humano caído
de despertar su conciencia manchada, que está esclava del pecado. Lo único que puede despertar esa razón y esa conciencia y despertar o producir un arrepentimiento y una necesidad de ser salvo es el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder para salvación. Por eso, insisto, que la palabra nos enseña que a los inconversos nada más hay que hablarles del Evangelio, nada más. No hay que hablarles de otro tema más que el Evangelio. Y acuérdense que el Evangelio se divide en dos cosas. Número uno, el problema fundamental, el estado paupérrimo y horripilante en el cual se encuentra la raza humana, porque son delincuentes delante de Dios y merecen la justicia divina. Todo el peso de la ley y todo el peso de la furia de Dios está sobre ellos, pero está pasivamente. Pero si no hay arrepentimiento, entonces un día van a experimentar la ira activa de Dios. Ya lo he enseñado muchas veces. Entonces hay que hablarles de eso, de la situación en la que se encuentran. Y número dos, la medicina. La buena noticia de que Jesús recibió en la cruz por las injusticias del delincuente la ira de Dios, o sea, el castigo divino. Entonces, por eso hay que hablar nada más el Evangelio, que es lo único que va a despertar su arrepentimiento. Porque si les hablamos que Dios tiene un plan maravilloso para sus vidas, eso no va a despertar un arrepentimiento. Van a decir, qué bien. Pues yo quiero ese Dios. Y no pasa nada en sus vidas. Ahora, algo muy importante que hay que aclarar también es que la fe no es algo especial para algunos pocos, como lo enseña también el calvinismo. O sea, y eso de que luego te dicen, es que me encantaría tener la fe que tú tienes, pues espérate, o sea, no es algo exclusivo de nadie. O sea, la fe no es de que Dios a mí me dio más fe que a ti, no, es que depende también de qué haces con tu tiempo. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Cuánto inviertes en estudiar la palabra, en meditarla, en leerla, en memorizarla, en volver a meditarla? ¿Cuánto tiempo? Porque por supuesto que la fe crece cuando pasamos más tiempo en la palabra de Dios. Pero lo que les quiero hacer notar es que no es algo exclusivo de alguien. O sea, no es algo que Dios le haya dado, a este le voy a dar más fe y a este no tanta. O sea, eso es un error. Y esto lo enseña el calvinismo, ¿no? Ahora, el ejercer la fe, eso ya depende de cada una de las personas. Depende de cada uno precisamente en su libertad de escoger. Uno escoge creer o no creer. Ahora, la siguiente parte, aquí acabamos lo que es las 4 partes de lo que es la fe. Ahora, volviendo a Romanos 10:17, vimos ya lo que es también es la fe. Ahora vemos lo que es el oír. El oír. El segundo punto de Romanos es el oír. Ahora, la fe no necesita gran esfuerzo. Es fácil y es sencillo ejercerla. Hasta un niño la puede ejercer. Pero este es el resultado de haber escuchado algo que provoca el haber creído en algo. ¿Sí me voy a entender? Entonces, como acabo de mencionar, uno puede escuchar cosas y desarrollar una fe. Pero puede ser una fe errada. Porque todo tiene que ver con el tipo de cosas que uno está escuchando. Y por eso Pablo complementa el texto de Romanos 10:17 diciendo que la verdadera fe, o dando a entender que la verdadera fe es por el oír, pero oír por la palabra de Dios. Y más específicamente como lo dice la Nueva Traducción Viviente, como lo acabamos de ver. O sea, la palabra de Cristo, o sea, el Evangelio. La fe verdadera viene, ahora sí definiendo cuál es la fe verdadera, es la que viene después de haber creído el Evangelio. Ahora fíjense, en los tiempos de Pablo la gran mayoría de la gente no sabía leer. Hoy en día podríamos afirmar entonces que la fe viene por el oír, pero también por lo que uno lee. Porque hoy en día el ser humano tiene, como nunca en la historia, múltiples fuentes de información del cual puede ir formando su fe. Y por eso es de suma importancia tener cuidado con las cosas que uno escucha en la red. Ay, hermanos, luego veo que hay hermanos que dicen ser cristianos convertidos publicando unas cosas en Facebook
que dices, Dios mío, ¿dónde tienes el discernimiento? No has entendido nada. Yo no me meto mucho a Facebook, pero lo poco que veo de repente digo, ¿qué es esto? Por favor. Hermanos, supuestamente, publicando cosas totalmente contrarias a la Biblia. Hay que ser cautelosos con lo que uno escucha, porque aunque hablen de la Biblia, no implica que sea verdad. Ahora, el último componente de la frase, la palabra de Dios. La fe verdadera debe de estar basada en datos objetivos de la palabra de Dios. De estos pilares es que nuestra fe se basa de forma objetiva, racional, histórica y segura, que es lo que nos diferencia de la fe de todas las demás religiones. Ahora, aunque las sectas y las religiones mal llamadas cristianas el día de hoy, por mucho que defiendan correctamente que la Biblia es verdad y defienden también la historicidad de Jesús, si éstas no tienen las doctrinas correctas, a fin de cuentas es una fe igualmente falsa. Entonces, llegamos a dos conclusiones muy importantes, si quieren anotarlo. La clave de una verdadera fe es tener dos pilares, es basarla en los dos pilares. Número uno es la base objetiva documental, que es la palabra de Dios. Viene en la palabra de Dios, ¿no? Porque como lo acabo de mencionar también, históricamente, la arqueología da testimonio que toda la Biblia es veraz. No hay hoy en día un científico, bueno, a lo mejor por ahí hay algún necio, pero no hay alguien que se atreva a decir que la Biblia está errónea en cuanto a arqueología, en cuanto a historia o en cuanto a lo que sea. Y si lo llegan a decir es porque no la han entendido. Porque sí hay aparentes contradicciones, pero no han entendido ni el contexto ni el significado de lo que quiere decir cada texto. Entonces, otra vez, la clave de una verdadera fe es tener los dos pilares. Número uno, la base objetiva documental, que viene de la Biblia, y número dos, la base correcta doctrinal. Porque, repito, tú puedes tener la Biblia y tú puedes tener, basarte en la Biblia y todo, pero si no tienes una doctrina correcta, entonces es una fe falsa. Ahora, por otro lado, la fe es una parte de la conversión. Y la conversión es porque la persona ha usado la razón después de escuchar argumentos. Entonces, una buena predicación es cuando te invita a usar la razón. Y esto despierta tu conciencia y una fe. Pero la conversión consta de dos partes, acuérdense, arrepentimiento y fe. Entonces, una frase muy conocida en el cristianismo de hoy acerca de la salvación, muy famosa esta frase, que dice, la salvación solo por fe. Pero esto es erróneo, aunque sí es bíblica, pero está a medias esta frase, o sea, no es solo por fe, esto está erróneo, la pura fe no salva. ¿Por qué? Porque está descartando el arrepentimiento. Y de la misma manera, un arrepentimiento sin fe en la justicia de Cristo, no hay salvación. Como muchos en la cárcel que me decían, no, es que yo ya no me drogo, es que yo ya me arrepentí, yo ya cambié, yo ya digo groserías y todo. Sí, pero siguen sin aceptar a Jesús, o sea, sin creer en la justicia de Cristo. Entonces, no son salvos. Entonces, fe y arrepentimiento van ligadas, no pueden ir separadas. Y miren, la Biblia no enseña ningún caso de que alguien se haya salvado solo por fe. En todos los casos que vemos que hubo salvación, hubo un acto de arrepentimiento. Y además, Jesús mismo dijo en Marcos 1:15 las dos condiciones para salvarse. No solo la fe, o sea, es arrepentimiento y creer en el Evangelio. Ahora, algo muy importante también es que una persona por sí misma, así sola, no puede llegar al conocimiento de la fe verdadera. Siempre tiene que haber alguien que le enseñe. Tiene que haber una persona que ya tiene la verdad para poder compartírsela, porque por sí mismo el ser humano está incapacitado por el problema fundamental de poder llegar a esa fe verdadera. Necesita de alguien. Y de hecho, este es el modelo que Jesús usó con sus discípulos en Mateo 28:20, cuando les dijo, vayan y enseñen todas las cosas que yo les he enseñado. Entonces, también vemos, por otro lado, en el caso de Felipe, en Hechos 8, cuando se encontró con el etíope, cómo es que él mismo le tenía que explicar la escritura, porque el etíope, a pesar de buscar
la verdad, a pesar de en verdad escudriñarla, no llegaba a la verdad porque necesitaba que alguien se lo dijera. Y por eso es que Dios orquestó ese encuentro con Felipe para que Felipe le explicara la interpretación de la Escritura. Esto es básico. Entonces, unos ejemplos, estos dos ejemplos, tanto de Jesús que le dijo a sus discípulos, vayan, enseñen todo lo que les he enseñado, y Felipe nos muestra que solo una persona convertida puede guiar al inconverso. Ahora, hoy en día vemos que cualquier persona puede ser pastor. Hay muchas personas que con elocuencia y sí tienen un carácter extrovertido y conocimiento de la palabra y son gritones. Sin embargo, eso no quiere decir que sea un pastor bíblico. Pregunta, ¿cómo diferenciar a un lobo de una oveja? ¿Saben cómo? Por su hocico. O sea, de la abundancia de sus palabras habla su corazón. ¿Qué es lo que sale de su boca? O sea, si sus enseñanzas de este pastor siempre giran en torno a sí mismo, en torno a la prosperidad o a recibir bendiciones o a organizar actividades constantemente, a pedir dinero para esas actividades o hacer prácticas místicas como hablar lenguas, tirar a gente al piso o predicar la oración de fe como si fuera el evangelio, a ejercer presión de que ustedes tienen que quedarse en esta iglesia. Si alguna de estas características tiene este pastor, es un lobo. De lo que sale de su boca te das cuenta. Ese no es un pastor bíblico. Y tristemente hay multitudes que están siendo engañadas cada domingo por este tipo de personas. Y lo peor es que creen una fe como si fuera la fe correcta, pero están creyendo cosas que no son, los está llevando un camino de perdición. Entonces, para acercarse a Dios se requiere de la fe correcta. Una fe errada va a llevarte a la condenación. Y por eso Pablo, acompáñame a 2 de Corintios 13:5, y híjole, y este versículo es contundente. Pablo escribe en 2 de Corintios capítulo 13, es el último capítulo de 2 de Corintios, y de hecho, bueno, yo me acuerdo, no sé si ustedes han leído toda la Biblia, espero que sí, y si no, háganlo, Pero cuando uno va leyendo toda la Biblia, llegas al capítulo 13 de Corintios y como ya es el último, ya te lo inventas así rápido, ¿no? Pero este pasaje es increíble, o sea, es tremendo, es profundo. Dice 2 de Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Híjole, mis amados, esta frase está, híjole, es una bomba. Tremenda, tremenda frase. Nos muestra, ¿saben qué nos muestra? La capacidad de engaño que cada persona podemos tener. Cada ser humano tiene una capacidad de autoengañarse, pues somos maestros en eso, catedráticos de eso. Y por eso también dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Tenemos un corazón, híjole, mis amados, ni siquiera nosotros mismos tenemos la conciencia de lo que es capaz. Es más, de hecho, David clamaba a Dios en el Salmo 19, versículo 12, él clamaba, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Fíjense, David le está pidiendo a Dios que lo liberara de sus propios errores ocultos, o sea, aquellos errores que cometemos o estamos cometiendo sin darnos cuenta. En otras palabras, está reprobado. El peligro más grande para una persona es creer que está en la fe correcta. Y por eso Pablo insiste en que examinemos nuestros corazones, que seamos exigentes con nosotros mismos si estamos haciendo bien las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque si no lo hacemos, si no nos autoexaminamos, si no metemos cuchillo, entonces Dios lo va a tener que hacer. Porque Dios disciplina a sus hijos. Y eso no nos va a gustar. Dios nos da la oportunidad de actuar por nosotros mismos, pero si insistimos en hacernos tontos con cosas que sabemos que a Dios no le agradan, Dios va a meter cuchillo. Y miren, hay una historia, me acuerdo que me contó un pastor, un amigo que ya falleció, muy querido él,
él es colombiano y él me contaba una vez que en la montaña, en la sierra, en Colombia, iba en un camino rural y de repente pasó por un árbol de mangos. Y el árbol estaba lleno de mangos así, petacones, pero de este tamaño, amarillos. Así. No. Y estaban en el piso y no había nadie. Entonces él se paró y empezó a llenar su cajuela de mangos. Y ya cuando llega a su casa y los baja, los empieza a abrir y el primero que abre completamente agusanado. Lo tira, saca otro y lo mismo, otro. Y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. A pesar de que el mango se veía apetitoso, por dentro estaba podrido, estaba gusanado. Bueno, así están muchos corazones. Y si nosotros no metemos cuchillo para ver cómo está nuestro corazón, en verdad, una actitud honesta, entonces Dios va a actuar. Y ahí sí no nos va a gustar. Y eso yo me apunto en esto, mis amados. O sea, yo tiemblo al decir esto porque también me aplica a mí. O sea, todos estamos expuestos a estar haciendo cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, este texto de 2 Corintios que acabamos de leer nos muestra algo increíble, o sea, tremendo, precisamente que podemos estar reprobados. Existe la posibilidad de que pudiéramos estar reprobados y creer que estamos bien. Y miren, hay muchas personas que están reprobadas por Dios. ¿Y saben qué? Son las mismas personas a las que se refiere Mateo 7:21, aquellos que van a llegar con el Señor, delante de Jesús. Señor, Señor. De hecho, Mateo 7:21 dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí está la clave, estás haciendo la voluntad de Dios, porque si no, entonces estás reprobado. Es lo que estamos leyendo, mis amados. Híjole, esto es radical. Y miren, dice a continuación, muchos van a decir Señor, Señor, y va a decir, ¿tú quién eres? No te conozco, dice el verso 23, apártense de mí, hacedores de maldad. Tiemblo cada vez que leo esto, mis amados. Ahora, a nivel personal, ¿cómo saber si estoy haciendo lo correcto ante Dios? Y esta es una pregunta válida, y esto es para todos los que estamos aquí y todos los que van a escuchar este video. Muy sencillo, 3 preguntas. Número 1, ¿a cuántas personas les has hablado? La semana pasada, no me conteste. Número 2, ¿estás haciendo algo por alguien? O sea, ¿te estás sacrificando por alguien? ¿O alguna vez te has sacrificado por alguien? En conclusión, ¿tú crees que Dios está complacido con tu vida? Ahí se los dejo de tarea. Y yo me lo aplico, mis hermanos. Yo no estoy exento de esto. Yo me lo aplico también. Pero realmente meditemos por un momento en oración. ¿Está Dios complacido con nuestra vida? Miren, si en tu corazón crees que no estás haciendo bien las cosas o las estás haciendo a medias, necesitas alinearte de nuevo al deseo de Dios. Y si alguien que está escuchando o que va a escuchar este video se ha dado cuenta que se encuentra caminando un camino equivocado, en un lugar equivocado, necesitas asegurar tu conversión. Jesús dio los 2 requisitos que se necesitan para la conversión, que es Marcos 1:15, arrepentimiento y creer en el Evangelio. Si tú nunca has arreglado tus cuentas con Dios, hoy es el momento, porque no sabes si mañana vas a tener tiempo. ¿Qué es lo que necesitas? Arrepentirte y creer en el Evangelio. Para el arrepentimiento es necesario que te encierres en un lugar, que te pongas de rodillas, si tu salud te lo permite, que entres descalzo en reverencia y le confieses todos los pecados de los que te acuerdes de toda tu vida. Haz memoria, confiésaselos. En segundo lugar, confiesa los pecados que estás practicando en el presente y abandónalos. Y reconoce que eres un delincuente a los ojos de Dios y que mereces la justicia divina por tus pecados. Y en segundo lugar, el segundo requisito es creer que Jesús recibió el castigo que tú merecías por tus injusticias y aprópiate de esa justicia. Haz tuya esa justicia en tu vida. Así como si estiraras tu mano 2000 años atrás y tomaras esa justicia, esa vestidura de justicia que Jesús recibió de parte de Dios y aprópiate de ella. Créela. Y ahora empieza a estudiar la Biblia.
Y antes de levantarte, dale gracias a Dios por la oportunidad de seguir con vida, de poder adquirir esta vestidura gratuitamente, que es la que Dios va a ver el día que te encuentres con Él. Y no sabes si puede ser